Perfecto. Les doy la bienvenida a nuestra sesión de Introducción a la Teología. Me da mucho gusto ver la incorporación de algunas hermanos que están interesados en esta reflexión y confío que será para un mejor desarrollo y para también nuestro gozo, nuestra alegría personal. Vamos a continuar con las presentaciones previas de la temática de Introducción a la Teología, y en esta ocasión vamos a mirar acerca de vamos a empezar con una presentación sobre 3 esquemas de teología en la historia. Cómo es que no toda la teología es igual, no todos los pensadores concuerdan con las mismas prioridades, sino que dependiendo de su trasfondo, dependiendo de su contexto, dependiendo también de sus propias percepciones, van definiendo postulados teológicos y dentro de eso, pues algunas prioridades. Voy a compartir una presentación está en PowerPoint y yo espero que lo podamos ver bien. Deme un segundito para hablar acerca de estos sistemas en la historia. Aquí lo tengo. Estos sistemas en la historia. ¿Sí lo alcanzan a ver el archivo? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a comparar estos 3 modelos históricos. Son modelos antiguos. Son de la época de hasta el tercer siglo de la era cristiana, donde aparecen 3 centros de reflexión, 3 ciudades o ámbitos geográficos en donde hay reflexión teológica. Recuerden que la iglesia cristiana nace como una escisión dentro del judaísmo, como una división minoritaria, muy mínima en un principio, pero que va ganando bastante terreno rápidamente, y para finales del primer siglo ya representa una alternativa muy, muy interesante en el mundo greco-romano y frente a la cultura judía o a la religión judía. La iglesia en el primer siglo estará encabezada, estará pensada por los apóstoles que se requiere que hayan sido testigos de Jesucristo, que hayan caminado con él, que hayan recibido de Jesús la enseñanza, porque son los que tienen la autoridad. Estos discípulos directos de Jesús se convierten en los apóstoles. El término apóstol quiere decir enviado, y los apóstoles son los que van esparciendo el mensaje del evangelio en diferentes regiones. Alcanzan los alrededores de Israel. En los viajes de Pablo se extenderán hasta Roma, todo el Asia Menor, lo que es hoy Turquía, lo que es ahora Grecia y parte de las naciones que están un poquito al norte de Grecia, y también se irán extendiendo por el norte de África, irán ampliando la influencia, el área de influencia de la fe cristiana. Hay varios factores que son los que van a ayudar para esta expansión, pero uno de ellos es el concepto de salvación. El término
de la búsqueda de la salvación tiene que ver con una transformación en la vida cotidiana y un mensaje de esperanza para una vida más allá, además de todo lo que implica el cambio de vida, una transformación en la dignificación de la persona, de las mujeres, de los niños, de los enfermos, de los pobres. Hay una revaloración como seres humanos en la fe cristiana. Todo el primer siglo, el evangelio está, al parecer, hablado en griego, porque sería la lengua internacional, y se va expandiendo en esta lengua. Se cree que los apóstoles utilizaban la Biblia en griego, la Septuaginta, y los documentos del Nuevo Testamento se van escribiendo también en griego. Claro, es un griego koiné, un griego popular, no es el griego clásico de los filósofos, pero es el griego de la lengua de la gente común. Y en esta lengua se va expandiendo toda la reflexión, la meditación. Después de la muerte de los apóstoles, surgirán los discípulos directos de los apóstoles y tenemos diferentes referencias, entre otras, en el caso de Juan, que es un predicador en el Asia Menor, en Éfeso, en algunas otras congregaciones de esa zona. Quedará en su lugar Policarpo, y continuará así el mensaje, irá expandiendo el mensaje del evangelio. Y bueno, cuando el evangelio se vuelve relevante como una religión que llega hasta el centro el centro filosófico, el centro de pensamiento, como lo es Atenas, y posteriormente al centro político, como lo es Roma, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, van a plantear el evangelio en términos griegos o en términos de la filosofía griega. Y es muy interesante los aspectos que van a aparecer, que van a surgir. Entonces, para el siglo II hay 3 lugares que son centros de reflexión. Y aquí tenemos los 3 espacios: Cartago, Alejandría y el Asia Menor, tomando en cuenta principalmente Siria. Estos 3 lugares son 3 centros en donde está la iglesia, se ha fundamentado, se ha establecido allí, y hay bastante reflexión, hay meditación, tienen allí documentos de la iglesia. Cartago en el norte de África, Alejandría también en el norte de África. En Alejandría se supone que es donde se hizo la traducción de la Biblia hebrea al griego en el año un poquito antes del 200 antes de Cristo. Y este lugar es un centro de reflexión, es un centro de meditación. Hay ahí bastante academia, mucho pensamiento. Asia Menor, en particular Siria, es un lugar en donde Pablo tiene un impacto, tiene su impronta, es su primer contacto con la iglesia en Asia Menor. Recordamos que él, cuando estaba viajando, que tiene la experiencia de ser derribado, de encontrarse con el Señor, pues él va hacia Siria. Y en Siria hay una iglesia fuerte, hay una iglesia que va a ser bastante sólida. En cada uno de estos lugares hay un teólogo que es representativo. En Cartago está Tertuliano, Tertuliano hacia el siglo III, 200 y tantos, es uno de los pensadores que va a dar forma a lo que hoy se conoce la doctrina de la Trinidad.
que es una doctrina que nosotros no la creemos como es el modelo clásico. Pero Tertuliano le va a dar forma a ese dogma de la Trinidad, porque él va a plantear acerca de una diferenciación entre la esencia y la sustancia, ¿no? La esencia como sería, hay otro término técnico, espero no complicarlo mucho, que se llama numen. El numen es como la esencia de las cosas y el fenómeno es la manifestación. Entonces, Tertuliano hace una diferenciación entre la esencia de la cosa y la manifestación de la cosa, entre lo que sería la esencia de Dios y la manifestación de Dios. Y él va a elaborar, entre otras cosas, el tema de la Trinidad con una afirmación que dice que Dios es una sola esencia en tres manifestaciones, en tres personas. Tertuliano es el representante de Cartago. Él va a enfrentar a Arrio, que él tenía otro planteamiento, él tenía otros criterios, una idea diferente sobre la divinidad, y él quería afirmar la supremacía de Dios, la idea de que solo Dios y nada más Dios, es decir, el Padre era Dios, y el Hijo, al Hijo, Arrio, lo ponía como un ser creado, como el ser, el primer ser creado, y a través del cual Dios habría también creado el mundo material, el espacio físico en el cual habitamos los seres humanos. Pero Arrio, con tal de no tener el conflicto sobre la divinidad, si hay un solo Dios o son dos dioses, hace de Cristo una criatura, y él hace su planteamiento. Bueno, frente a eso, Tertuliano es quien hace la respuesta. En el otro centro, en Alejandría, el teólogo principal es Orígenes. Orígenes va a tener mucha influencia de la filosofía platónica. Orígenes es recordado también porque fue muy radical en su seguimiento de Jesús. Él, cuando leyó el texto de que si hay una parte de ti como tu mano o tu pie, que todos son un estorbo para seguir a Jesús, lo que debes hacer es cortarlo. Entonces su problemática eran los impulsos sexuales, y él decidió amputarse. Se convirtió en un eunuco materialmente. Se cortó su miembro viril para dejar de luchar contra los impulsos sexuales. Pero esta práctica, esta manera de proceder, en realidad no se convierte en una solución perfecta, ¿no? Orígenes tiene varios documentos que han trascendido, y pero su idea es como ir mezclando la filosofía platónica con la fe cristiana. En el Asia Menor estará Ireneo. Ireneo será el teólogo clave, será un teólogo relevante. Y si vemos nosotros en el renglón del interés que tiene su modelo teológico, vemos lo siguiente. Tertuliano tiene un enfoque en lo moral, en la práctica de la obediencia, de la rectitud, de la pureza. Orígenes es más metafísico, porque tiene que ver así con el pensamiento especulativo, y en el caso de Ireneo es más pastoral, preocupado sobre el bienestar del alma, el bienestar de la persona. Y los antecedentes en cada uno de estos teólogos de estas escuelas, en el caso de Tertuliano, se cuenta ahí con Clemente de Roma, con Hermas. Hay
Hay un texto de estos textos antiguos que se llama El Pastor de Hermas, que es un texto muy fantasioso, pero también dentro de la fantasía pues tiene la preocupación ahí sobre el seguimiento correcto de Jesús en el tiempo de la persecución. Y hay una segunda epístola de Clemente. Estos escritos son los que van a influir bastante en Tertuliano. Déjenme mencionarles que hay una serie de libros que vienen de la época del segundo siglo, principalmente finales del primer siglo, que son apócrifos del Nuevo Testamento. Hay varias compilaciones. Una de las compilaciones es de un autor que se llama Alejandro Díez Macho, un estudioso español, y han recopilado los documentos que son denominados como escritos apócrifos del Nuevo Testamento. Bien, en el caso de Orígenes, los precursores son Filón de Alejandría, que es un judío que trata de mezclar el pensamiento judío con el pensamiento filosófico de Platón. Dice que hay como una semilla, le llama la semilla del verbo, hay una semilla que estaba en Moisés y es una semilla que está también en Platón, es una semilla que está entonces como en el pensamiento humano, y que por eso hace que concuerden ciertos sistemas de pensamiento. Y Filón lo que hará es tratar de mezclar la filosofía griega con el pensamiento judío. En el caso de Orígenes también está Justino y estará Clemente de Alejandría. Bien, con Ireneo, los precursores está la escuela juanina. La escuela juanina, en el caso de los libros de Juan, se piensa que hay una comunidad que son los seguidores de Juan, del discípulo Juan, y que conforman una escuela, y esta comunidad son los que van a continuar el pensamiento de Juan. El texto del Evangelio y las cartas de Juan y el Apocalipsis, que también es atribuido a Juan, sobre todo el Apocalipsis y las cartas probablemente vienen de la escuela juanina, de la escuela de los seguidores de Juan, y en ellos se observa una preocupación pastoral, una preocupación por la fe, por el seguimiento, por la obediencia al Señor, y también porque se llenen de esperanza. Otro precursor será Ignacio Mártir. Hay un hombre que va a terminar enjuiciado en Roma, se le llama Ignacio Mártir, y Ignacio deja una serie de escritos a las iglesias por donde va pasando cuando lo lleva la guardia romana, cuando lo llevan los soldados romanos para enjuiciarle en Roma y finalmente sentenciarlo a muerte. Ignacio va dejando varios escritos, y los documentos son cartas a las iglesias, y hay varias similares de las iglesias que aparecen en el Apocalipsis. En este momento no recuerdo cuáles son las iglesias que menciona, de las que aparecen en el documento del Apocalipsis. Pero él va pasando, hay un camino que lleva hasta a Roma desde Siria, y va pasando por las diferentes ciudades porque lo llevan por tierra en una parte del recorrido, y en ese recorrido pues se acerca a las iglesias, le da un mensaje a las iglesias, y eso es un antecedente para Ireneo. Policarpo es el pastor en el Asia Menor de tomar las iglesias que tenía Juan, y Teófilo, que es otro de los pastores de esa época en la región. Bueno, estos son tres escuelas
tres diferentes autores, escritores o personas que provocan la reflexión y dejan documentos para la iglesia. ¿Cuáles son las categorías principales de cada uno de ellos? El caso de Tertuliano es la ley. A él le preocupa la ley. Ve que su interés principal es la moral. En el caso de Orígenes, él está preocupado por la verdad y la verdad como algo filosófico. Y en el caso de Ireneo es la historia, la realidad concreta, ¿sí? La realidad concreta, la existencia concreta. Su orientación filosófica de Tertuliano es estoica, que es el hecho de hacer lo correcto, ¿ya? En la búsqueda de la virtud, la búsqueda de hacer lo que es apropiado realizar. En el caso de Orígenes, su orientación filosófica será platónica, que es esta búsqueda de la verdad y el interés de comprender las cosas. Orígenes planteará que la fe cristiana es descubrir la verdad, porque Platón dice que el ser humano no puede conocer toda la verdad porque lo único que conoce son como sombras, son siluetas, son figuras. Pero en el desarrollo filosófico, pues puede alcanzar la verdad. Orígenes tomará esa idea para establecerla como que la fe cristiana le llevará a conocer la verdad, la realidad de las cosas, ya no mirar solo en una silueta, en figuras, en imágenes, sino la realidad. ¿Cuál es el concepto sobre Dios? Tertuliano dice que Dios es como un legislador, es un juez. Si su preocupación es por la moral, por la ley, entonces el concepto predominante sobre Dios es el de que es un juez. En Orígenes es de que Dios es el uno infalible o inefable más bien. El uno inefable es lo totalmente otro, lo inaccesible, lo trascendente. Dios es entonces el que está por encima, el soberano, inaccesible para el conocimiento primario. Ireneo le mira como un pastor, como un padre. Ven cómo sus diferentes sistemas llevan a una idea distinta sobre Dios. El concepto sobre la creación en Tertuliano es que es una creación completada, es una creación que está finalizada. Leyendo Génesis aparece la idea pues de que Dios completó la creación, Dios culminó la creación. En el caso de Orígenes es de que hay una creación espiritual, hay una doble creación en el ámbito espiritual y en el ámbito material. En el caso de Ireneo es que es una creación comenzada y que continúa. Un poco podremos ver nosotros esto en el Apocalipsis, porque lo que miramos es que viene como otra fase de esta creación, cuando esta creación entra en un caos y luego sea llevada a una perfección. El Apocalipsis nos habla de una imagen así de que todo será nuevo, será restaurado, será renovado el mundo que habitamos como seres humanos. El concepto sobre el pecado. Concepto sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? En Tertuliano, en la escuela de Cartago, el concepto de pecado será romper la ley. Su énfasis es la moral, su preocupación es la obediencia, y entonces el pecado es romper la ley. La ley vista siempre en un criterio positivo, la ley como el principio moral por el cual tenemos que vivir. Es la marca del pecado, es la identificación del pecado. En el caso de Orígenes, el pecado es no contemplar al uno. Seguimos, ¿verdad?, con su modelo filosófico, especulativo, y el pecado sería no contemplar al uno. Tiene que ver entonces con
esa falta de búsqueda de lo trascendente, de lo eterno, de tratar de entender el universo en la mente de Dios. Y el caso de Ireneo sería la desobediencia anticipatoria, es decir, tenemos una inclinación al pecado y lo que surge en los seres humanos es esta disposición hacia la rebeldía. El concepto de pecado original, déjeme explicar muy brevemente sobre este concepto de pecado original. En ciertos planteamientos se dice que el pecado de Adán y Eva tiene un impacto sobre el ser humano. ¿Cuál es el impacto? Uno, que la falta suscita una consecuencia para todos los descendientes de Adán, en mancha, en una marca y en una culpa. El modelo católico ve el pecado original como que es algo que trae como una carga o como una mancha el ser humano y que el bautismo lo quita. Porque en el catolicismo y algunas iglesias bautizan de niño para quitar el pecado original. Y no importa si el niño aún no cree, no importa si el niño aún no tiene convicción de fe, la fe de la iglesia, la fe de los adultos es lo que puede llevar a la salvación a través del bautismo que se le aplica al infante. Para otros, el pecado original significa una tendencia, una disposición de la voluntad, una disposición del corazón de tender hacia la rebeldía, hacia la desobediencia de Dios. Que entonces, pero veamos cómo estas dos escuelas históricas tienen un entendimiento diferente sobre el pecado original. En el caso de Tertuliano, es una herencia. El pecado es una herencia, es algo que le queda a la raza humana por la falta de Adán y Eva. En el caso de Orígenes, el pecado original es algo individual, es algo personal. Cada uno se encuentra frente a su tentación y entonces cada uno decide. En el caso de Ireneo es que en uno todos pecaron, ¿no? Eso ya como una consecuencia. En Adán, que es el representante de la humanidad, en Adán todos hemos pecado. Entonces todos los descendientes tenemos esta conformación mental espiritual. ¿Cuál es el problema humano central? Tertuliano será la deuda moral. Por causa del pecado tenemos una deuda delante de Dios. En el caso de Orígenes será el problema básico, es la ignorancia. Pecamos o fallamos porque somos ignorantes, pero en la medida que desarrollemos el conocimiento de Dios, entonces en esa medida progresamos, nos convertimos en mejores, superamos nuestras ataduras. En el caso de Ireneo, el problema es la sujeción. Aquí tiene que ver entonces con el problema de la moralidad, el problema del conocimiento, tiene que ver con la voluntad, ¿no? Tiene que ver con la voluntad. Acá sería la culpa, la ignorancia y el problema de la voluntad en Ireneo. Entonces, vemos cómo es que al tener un criterio diferente sobre qué es lo más relevante para el ser humano, tienen una preocupación distinta acerca de cuál es la problemática humana. Quería mencionar esta explicación donde se plantean las diferencias de estos tres autores del siglo III y cómo es que de cada uno de ellos viene una teología diferente, porque tienen un trasfondo diferente, una comprensión sobre Dios en cuanto a lo esencial de qué es lo más relevante, que también es distinta por los propios conceptos previos con los que se acercan a la fe cristiana.
Así que si hay diferencia entre ellos, pues también entre nosotros hay diferencias. No coincidimos en todas las cosas, ¿verdad? Aún teniendo el mismo credo de puntos de fe, no coincidimos totalmente. Para cada uno habrá doctrinas que sean más relevantes, que sean más importantes que otras. Para cada uno hay eh, una explicación o una centralidad distinta. Permítame, estoy tratando de... para cada uno es diferente, entonces la preocupación relevante, y aparecerán estas distinciones, ¿ah? Aparecerán estas distinciones también entre nosotros, porque teniendo los mismos puntos doctrinales, para nosotros cierto sector de los puntos doctrinales pueden ser más importantes. Para algunos lo más importante son los temas que tienen que ver con Dios, con el Hijo, con la salvación, con el Espíritu Santo. Para otros lo más importante es el conocimiento acerca del futuro, acerca de la condición del ser humano, o acerca de las profecías, acerca de las manifestaciones extraordinarias que habrán de venir de parte del Señor. Y para otros pues serán lo que tiene que ver con la experiencia de fe, con la vivencia de la fe. Tenemos los mismos puntos, pero podemos enfocar la relevancia, la importancia en diferentes puntos de fe, y entonces también nuestra práctica es distinta. Mientras que alguien está más ocupado en conocer sobre el futuro, otros pueden estar más preocupados sobre la respuesta inmediata en la obediencia al Señor, y otros más tratando de comprender cómo Dios se manifiesta en nuestra existencia, en nuestra vida. Bien, esta es una breve presentación solo para mostrar a nivel superficial las diferencias que puede haber en los enfoques teológicos. Quiero abrir aquí el espacio por si hay alguna pregunta, y tomamos unos minutos para abordar alguna de las preguntas, porque voy a pasar a un tema diferente. ¿No hay preguntas? Bueno. Muy bien, entonces vamos al tema siguiente, y el tema siguiente tiene que ver con Dios, tiene que ver con la fe en Dios. ¿Es la fe en Dios algo creíble? ¿Es la fe en Dios una realidad confiable? Nosotros vamos a tratar de meditar sobre distintos puntos de la teología, pero el primer punto de la teología es lo que tiene que ver sobre Dios. ¿Es la fe en Dios algo creíble? Bueno, de esto miramos entonces el punto. Voy a compartirles la presentación. ¿Es posible creer en Dios? ¿Es admisible creer en Dios? Se dice que la teología es la búsqueda de contestar preguntas que jamás nadie se haría. Recuerdo una definición que dio alguno de mis profesores sobre un especialista. Dice que un especialista es el que trata de contestar de manera más amplia preguntas sobre aspectos cada vez más pequeños. Y un especialista es alguien que sabe todo de casi nada. ¿Ah? Sabe todo de casi nada, sabe muchísimo de una pequeña cosa, ¿no? Y un teólogo es alguien que se hace preguntas que jamás nadie se hará. Entonces, un teólogo responde preguntas que quizá mucha gente no se hace. Pero la verdad es que
sí se hace preguntas. El ser humano, si no las plantea explícitamente, sí las tiene en su preocupación. ¿Es posible creer en Dios? ¿Es la realidad de Dios o la explicación de Dios algo creíble? ¿Por qué este tema es importante para nosotros, para los que ministramos, para los que servimos? Es importante para conocer los argumentos del ateísmo contemporáneo y ser capaces de elaborar una apología de la fe que sea congruente y pertinente con los tiempos actuales. Mucha gente cataloga a los cristianos como retrógradas, como personas muy anticuadas. ¿Cómo es posible que todavía estén creyendo en Dios cuando el universo ya puede tener explicaciones sin Dios? Hay una diferenciación entre la modernidad y la posmodernidad, y se hace una diferenciación en estos términos. La modernidad lo que trajo fue el ascenso de la razón como la explicación del universo. Mientras que esto sucedió porque mientras en la Edad Media toda la explicación del universo estaba en manos de la religión, cuando vino el desarrollo filosófico del humanismo en la época que se conoce como Renacimiento, que se viene con planteamientos como que pienso, luego existo, en donde la filosofía, pero particularmente o centralmente la razón, es la que ocupa el lugar central del ser humano, y el ser humano va tratando de explicarse el universo aparte de Dios. La modernidad es una confianza en la razón, y Dios va siendo desplazado. En cierto tiempo, Dios explicaba todas las cosas. Dios le daba sentido a la existencia plena del ser humano, no solamente en lo trascendente, en lo eterno, sino también en lo cotidiano. Y el ser humano estaba siempre planteándose acerca de lo que querría decir Dios para cada ámbito de la vida. Con el encumbramiento de la razón, Dios va siendo desplazado hacia la periferia. Pero en la época postmoderna, que es la época que vivimos, la época en la que han nacido los jóvenes, en este tiempo de la postmodernidad, ya se ha abandonado la confianza en la razón. No hay certidumbre de la razón, que se ha visto que la razón no explica toda la realidad, y entonces la gente más bien se enfoca en las emociones, afirma de que todas las cosas o todas las declaraciones son iguales, son igualmente aceptables. Se habla del relativismo, no hay una verdad absoluta, confiable, sino que todas las cosas que uno entienda, pues son igualmente válidas, por lo menos personalmente. Para cada quien es su verdad. Este es el ambiente en el cual nos encontramos, y necesitamos tener una claridad acerca de Dios. Es importante que nosotros comprendamos el tiempo en el que estamos. Hay un ateo portugués, Fernando Pessoa, que dice: he nacido en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes había perdido la creencia en Dios por la misma razón que sus mayores la habían tenido, es decir, sin saber por qué. Él dice: mi generación es atea por la misma razón que mi generación anterior era creyente, es decir, sin saber por qué, sin tener los argumentos, sin tener la reflexión seria. La generación anterior era creyente y ahora esta generación pues es no creyente, pero igualmente no hay razonamiento. Si ustedes han tenido contacto con personas que ya no creen, pues algunas veces a los 13, 14 años los chicos ya no creen, y no sé si antes,
porque empiezan a escuchar algo, leen algo y dicen, no, Dios no existe ya, Dios no existe, Dios no está, Dios no actúa, no es necesario, es una invención humana, es una creación humana, entonces no existe. Y alguien de 13, 14 años todavía no tiene la reflexión, todavía no tiene todas las lecturas, no tiene toda la explicación, no hay todo el desarrollo como para que diga, después de toda mi investigación, después de todo mi análisis, después de pensarle seriamente la cosa, llego a la conclusión de que Dios no existe. El discurso ateo aparece en los 13, 14 años solo como una reacción, como una rebeldía, como una conclusión tal vez favorable para decir no tengo que dar cuentas a nada, a nadie. Entonces, creo que muchos que se dicen ateos no lo son por reflexión, no lo son por meditación, no lo son por conclusiones sesudas, bien entendidas, sino lo son por una disposición de rebeldía. ¿Cuáles son para nosotros los desafíos teológicos y pastorales? ¿Cuál es para nosotros entonces el ámbito de preocupación? Que tenemos un ateísmo proselitista. Antes los ateos eran una minoría y se quedaban ocultos, estaban en el closet, ¿verdad? Como se dice hoy de los homosexuales. Los ateos estaban también medio ocultos. No era tan abierta su posición, ¿verdad? Excepto algunos famosos como Bertrand Russell, como algunos científicos, algunos artistas, pero muchos ateos guardaban su convicción o guardaban su entendimiento. Pero hoy lo que tenemos es un ateísmo proselitista. ¿Qué es esto de un ateísmo proselitista? Los ateos están predicando su fe, están predicando su enseñanza. Cada vez tenemos más manifestaciones de ateísmo en países europeos, hay propagandas, hay difusiones. En Estados Unidos, por ejemplo, se prohibió lo que antes hacían en las escuelas de tener una oración al inicio de las clases, y eso ya se prohibió. Hay grupos de escritores o de filósofos que se reúnen para debatir y para dar sus enseñanzas. Tenemos canales de televisión que son claramente ateos, como Nat Geo y otros canales similares que hablan abiertamente en contra de la religión. Y hay ciertos filósofos, ciertos científicos que promueven el ateísmo. Hay 4 escritores que se les llaman los jinetes del Apocalipsis, del ateísmo. Y estos son, no los digo en orden de importancia, pero son los que me acuerdo: Daniel Dennett, Richard Hawkins, no es Stephen Hawking, Richard Hawkins, es Sam Harris y Anthony Hitchens. Se les llama los 4 jinetes del ateísmo. ¿Por qué? Porque en sus obras se han enfocado en contradecir la religión o en afirmar que la religión es algo negativo, es algo perverso, es como lo peor de la naturaleza humana. A la religión se le asocia toda la represión, se le asocia con muchas guerras, se le asocia con la violencia, con el abuso, con la opresión de los seres humanos. Bueno, este es el ambiente en el cual estamos y en el cual están principalmente los jóvenes. Por otro lado, hay una sociedad apática, una sociedad muy indiferente, una sociedad que solo le preocupa el hedonismo, que es el placer, solo está preocupado por un nivel de vida, de bienestar,
no está preocupado, por ejemplo, en el nivel profesional, por realmente aportar algo que trascienda, algo que deje un legado, sino su preocupación es por un nivel de bienestar, de condiciones favorables de vida para disfrutar o tener las experiencias de las cosas que le gustan, vestir lo que le gusta, comer lo que le gusta, viajar a donde le gusta, está interesada en el goce de la vida, en la experiencia temporal, y se vuelve apática de lo que es relevante en lo moral, en lo trascendente, en dejar un legado. Muchos lectores están confundidos porque hay bastantes artículos, bastantes reportajes sobre cuestionamientos a la fe, cuestionamientos a Dios. Hace unos días había un movimiento de ateos que iban a levantar el dedo medio. El dedo medio lo iban a levantar al cielo para maldecir a Dios. Ustedes saben lo que significa ese ademán. Es ademán como de desprecio, de expulsar, de deshacerse de algo, en este caso, de maldecir a Dios. Y son, pues, movimientos que muchas veces provocan confusión en quienes los miran y no saben cómo reaccionar ante esto. Hay un amplio menosprecio a la religión en diferentes sectores y hay también muchos creyentes que esconden sus dudas. Tienen una fe, tienen una actitud, sí, de creer en Dios, pero tienen muchas dudas porque Dios cada vez parece más distante o inaccesible. Tenemos razones cristianas para abordar este tema sobre Dios, y estas razones cristianas están asociadas con el hecho de que la Escritura misma nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo entendemos las cosas? Debemos estar preparados para dar explicación acerca de qué creemos sobre Dios, cuál es nuestra confianza en Dios. ¿Es la fe en Dios algo absurdo o es la fe en Dios algo racional, creíble? ¿Cómo podemos nosotros establecer argumentos sobre eso? En segundo lugar, la encomienda de llevar todo pensamiento a rendirse a Cristo. Todo pensamiento debe ser sometido a Cristo. Todos nuestros pensamientos deben encuadrar o deben tener como amalgama la realidad de Cristo. Y nuestra preocupación cristiana es convencer a los que dudan, persuadir a aquellos que están negando la fe o que están rechazando la fe. Debemos estar entonces persuadidos acerca de qué es lo importante y cómo podemos nosotros llegar a una buena explicación sobre Dios. Este campo se llama apología. Apología quiere decir defensa. Es la defensa de la fe. Y la apología tiene dos posturas principales. Una escuela se llama evidencialismo y la otra escuela se llama presuposicionalismo. El evidencialismo significa que hay evidencias racionales para probar la existencia de Dios. Hay evidencias racionales y entonces se recurre a demostraciones. Algunas de estas demostraciones son ¿cómo sería? Como métodos lógicos para decir Dios existe. Otros elementos tienen que ver con la naturaleza para decir, miren, Dios está ahí porque el universo infinito, el universo es ordenado, tanto hacia afuera como hacia adentro. Se asume que la capacidad del razonamiento humano no ha sido tan dañada por la caída
para imposibilitarle al hombre, para deducir la existencia de Dios, ¿no? Es tan maravilloso y sorprendente que tiene que haber un ser extraordinario que ha creado esto. Entonces hay evidencias. Las evidencias pueden ser de dos tipos: evidencia natural o evidencia religiosa. La evidencia natural se enfoca en argumentos basados y son los argumentos cosmológico y teleológico, como veremos enseguida. Y la otra escuela es la escuela religiosa, que enfoca sobre las pruebas donde se han cumplido las profecías que están escritas en la Biblia, o el concepto de la unidad extraordinaria de las ideas que están en la Biblia, que a pesar de que se escribió en un plazo de 1000 años, hay una concordancia entre los diferentes autores, y eso es algo milagroso. Los mismos milagros que ocurren se los debemos a Dios, y la evidencia más grande pues es la persona de Jesucristo, un ser congruente, un ser histórico de quien existen varias pruebas, ¿no? La escuela religiosa. Esta escuela pues trata de demostrar con ciertos hechos de que lo que está en la palabra en realidad se cumple. Y se recurre a argumentos como explicaciones de cómo fue el cruce del mar, de los restos que se hayan encontrado del arca de Noé y otras cosas para decir, ven, Dios existe, Dios está ahí, porque lo que habla la Biblia se puede comprobar. Bueno, esa es la escuela que se llama evidencialismo. Y la otra escuela se llama presuposicionalismo. Esta idea de la apologética es un planteamiento que dice que no puede haber pruebas para demostrar que Dios existe, pero más bien se cree por fe, por una presuposición a priori de que Dios existe. Hay una sensación en el ser humano que le lleva a la idea de que algo eterno, diferente, grande, existe en el universo. Es una presuposición a priori. ¿Cómo conocemos de Dios? Es algo que está en la conciencia, es algo que está en nuestra necesidad humana. Entonces, sabemos que Dios está ahí a priori, antes de que tengamos razonamiento o antes de que elaboremos argumentos, ya tenemos una confianza de que Dios existe. Esto se llama presuposición. Por eso la escuela se llama presuposicionalista. Es solamente después de aceptar la existencia de Dios por la fe que el creyente experimenta evidencias de la existencia de Dios, ¿no? Cualquiera que pudiese llegar a ser su postura evidencialista o presuposicionalista, requerimos de conocer estos argumentos sobre la existencia de Dios. Lo que vamos a ver son argumentos no para demostrar que Dios existe, sino afirmando de que la existencia de Dios es la mejor explicación del universo. Estas ideas están tomadas de un filósofo cristiano, William Craig, y me parece muy bien ordenada su argumentación, me parece bastante bien elaborada la manera de presentar los argumentos. Y vamos a ver 7 argumentos. El primero de estos se llama el argumento de la contingencia, ¿no? El argumento de la contingencia. ¿En qué consiste el argumento de la contingencia? Bueno, hay 2 razones por las cuales las cosas existen. Una de estas es porque es necesario que existan. Y la otra razón es que existen sin una causa, simplemente existen por sí mismos. En el primer planteamiento, el primer modelo, es que hay cosas que existen porque se requiere que existan. Por ejemplo,
los números. Los números existen porque se requirió que existiesen. Que existiesen porque hay objetos, hay cosas, hay situaciones que necesitan ser enumeradas. Entonces se hizo necesario que existiesen los números para poder manejar las cosas. Nosotros tenemos cosas que contar, no solamente dinero. Tenemos para contar personas o para contar años, o tenemos para contar las cosas que hay a nuestro alrededor, las puertas, las ventanas, los pisos de los edificios. Es decir, hay objetos que existen y que necesitan ser contados. Los números se hicieron necesarios y por esto existen. Existen los números, existen las letras, las palabras, existen, por ejemplo, los aparatos de la tecnología que estamos usando, se hicieron necesarios que existieran para favorecer la comunicación, para favorecer una necesidad humana. Y el ser humano los creó. Entonces, hay cosas que existen porque se hicieron necesarias en su existencia. Pero otras cosas existen por sí mismos, no porque alguien las requiera y las inventó, sino existen por sí mismos, ¿no? Veamos el procedimiento en el pensamiento. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea de que es necesaria por una causa externa, ¿no? O por sí mismo. Todo lo que existe requiere una explicación. ¿Por qué existe? B. El universo existe. Ustedes y yo existimos. El universo, entendido como el mundo y todo el conjunto de elementos materiales entre los cuales está el ser humano, todo esto existe, ¿verdad? A menos que digamos como filósofos o poetas que tal vez todo sea en realidad un sueño. Para algunos un bonito sueño, para otros una pesadilla. Bueno, pero el universo existe y esto debe ser algo confiable en el razonamiento, porque si no, pues estamos fuera de la realidad y entonces no hay manera de establecer un diálogo. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es una causa externa, trascendente, personal. ¿Por qué existe el universo? ¿Existe por sí mismo? ¿Decidió por sí mismo? ¿O el universo existe debido a una causa externa? Una causa externa a sí mismo, una causa externa que es trascendente y además personal. Por tanto, la explicación es una causa externa, trascendente y personal, no física o material, que es sumamente inteligente. Lo abstracto no causa nada. Lo abstracto, por ejemplo, la bondad como una virtud, si digo existe la bondad, pero la bondad como algo abstracto no produce nada. Solo cuando se hace concreto en un corazón, solo cuando se hace concreto en la actitud humana, puede producir algo, pero lo abstracto en sí mismo no produce nada. No produce nada. Lo abstracto no causa nada. Entonces, el razonamiento en este argumento de la contingencia es que el universo, ¿verdad?, tiene una causa externa. El universo tiene una causa externa. ¿Por qué existe el universo?
por una razón de un ser trascendente y personal que no es físico o material y que es sumamente inteligente. El segundo argumento es el argumento cosmológico, y este argumento cosmológico está elaborado de esta manera. La pregunta de por qué existe algo en absoluto es la pregunta más profunda en la filosofía, como lo dice Derek Parfit. Dice, ninguna pregunta es más sublime que la de por qué hay un universo, por qué hay algo en lugar de la nada. ¿Por qué existe el universo y por qué existimos los seres humanos? ¿Por qué no existe la nada? Porque hay algo allí. Normalmente los ateos han respondido a esta pregunta diciendo que el universo es eterno y sin causa. Pero hay buenas razones, tanto filosóficas como científicas, para pensar que el universo comenzó a existir. La idea de un pasado infinito es absurda, filosófica y también científicamente. Entonces, el universo comenzó a existir. Contamos con una evidencia bastante fuerte de que el universo no es eterno en el pasado, sino que tuvo un comienzo absoluto. La ciencia estima en 13,000 millones de años el momento en el cual habría ocurrido el Big Bang, el momento de la gran explosión, con lo cual ha llegado a existir el mundo como lo conocemos. Quiero decirles que la edad de la Tierra es irrelevante para la afirmación de que Dios existe. Si bien algunos cristianos dicen que la Tierra tendría 6,000 y tantos años, esto es un planteamiento, es un postulado, no es algo que está dentro del mismo texto bíblico. Yo pienso que la edad de la Tierra no es relevante para creer que Dios exista, porque Dios es eterno, Dios no está marcado por la dimensión del tiempo, entonces para nosotros Dios ya estaba ahí cuando todas las cosas existieron. Como lo dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando las cosas comenzaron, el verbo ya estaba, el logos ya estaba y el logos estaba con Dios, ¿no? El universo tuvo un comienzo, el universo comenzó a existir y existió a partir de nada, porque toda la materia y la energía, incluso el espacio físico y el mismo tiempo, entraron en existencia en ese Big Bang. Puede ser creíble. No estoy diciendo que el universo no existe por la creación de Dios y que sea esto una casualidad como lo plantea la ciencia con la idea del Big Bang. No, no estoy diciendo eso. Es el universo existe por la voluntad de Dios, por la disposición de Dios. El relato de Génesis es la explicación de por qué existe el universo. ¿Cómo lo hizo Dios? Eso para nosotros queda en cierta forma inaccesible. Lo hizo por la disposición de su palabra, pero ¿cómo comenzó a existir? Eso es en realidad hasta cierto punto irrelevante para la fe. El mundo existe por la voluntad de Dios, por la disposición de Dios, desde algún tiempo remoto, pero el argumento es, el mundo comenzó a existir. Anthony Kenny, un académico de la Universidad de Oxford, dice, un defensor de la teoría del Big Bang, al menos si es ateo, debe creer que el universo surgió de la nada y por nada, pero sin duda que eso no tiene sentido, porque de la nada, nada sale. Entonces, ¿por qué existe el universo en lugar de nada? ¿De dónde viene? Tiene que haber sido una causa la que trajo el universo a la existencia.
hay un cristiano que dice, no me recuerdo si es de C.S. Lewis, que dice, se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Él lo dijo, yo no tengo tanta fe para ser ateo, porque hay que creer que todo va obrando en contra de la propia ley de la realidad, ¿verdad? Y puede llegar a existir entonces el mundo como lo conocemos. El argumento cosmológico es así. Cualquier cosa que comience a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Cuál es esa causa? Pues hay quien dice es la naturaleza, es el impulso que está como en el corazón de las cosas, o lo es Dios. Nosotros creemos que es Dios la explicación del universo. Voy a detenerme aquí para hacer un espacio para preguntas. Si hay alguna pregunta en estos dos argumentos, y vamos a tomar 10 minutos y enseguida haremos un receso. Así que si hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza, vamos a tratar de darnos una idea sobre cómo está la situación de la mentalidad contemporánea, donde andan muchos de los científicos y sobre todo de la generación joven, que está recibiendo bastante información sobre los planteamientos del ateísmo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, por favor, sobre estos puntos? Con toda confianza, Joaquín. Hola, buenos días, ¿cómo Buen están? día. Bien, yo había escuchado un poco acerca de eso del planteamiento del origen del universo y escuché que esto fue planteado sobre la teoría del Big Bang por un sacerdote católico, George Lemaitre, creo que es, y que lo hacía para afirmar la existencia de Dios. Pero luego no sé cómo, no me informé bien, qué tipo que fue usado ese argumento para explicar que ¿cómo es? Fue como el origen de la nada, que la nada lo creó todo. Y usaron el mismo argumento para explicar la existencia de Dios, que como lo ha creado todo a partir de un Big Bang, para decir que la nada lo creó todo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo que dices es de que el mismo argumento se utiliza para llegar a diferentes conclusiones. ¿Sí? El mismo argumento de esa gran explosión, el Big Bang, se utiliza para llegar a dos conclusiones. Una, de que hay una causa personal atrás de esa gran explosión, y la otra es es la nada obrando. O sea, es como un empuje de la propia materia o de la energía y la materia. Sí, en cierta medida sí es cierto, pero el argumento cosmológico es más antiguo que un sacerdote. Ya hay una asociación entre este argumento cosmológico y el argumento que utilizaban los filósofos platónicos sobre se me fue ahorita el término, se me fue hay una forma de argumentarla en un modelo muy antiguo, y es la idea de la causa y el efecto, ¿no? Todas las cosas que existen tienen una causa, toda la realidad que existe tiene una causa, pero que tiene que ser una causa más grande que lo que existe, ¿no? Más grande, no pequeño, y no el vacío o la nada, porque pues el argumento lógico es la nada no puede producir algo. No puede producir algo. Lo que sí nosotros tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? Tanto la ciencia como la religión, en este caso la fe cristiana, afirman que las cosas tuvieron un origen.
En algún momento comenzaron a existir las cosas. No es de que las cosas siempre han existido, y eso está demostrado también en la ciencia, ¿no? En algún momento comenzaron a existir. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que comenzaron a existir? ¿Por qué llegó a ese momento de existencia? Es un absurdo decir que las cosas vienen de la nada. Por esto, para nosotros, un argumento de creer en Dios es, hay un creador, una mente infinita que llega a hacer que las cosas existan. Llegan a hacer que las cosas existan, porque se requiere más fe para decir que de la nada puede aparecer algo. Esto es totalmente ilógico, es increíble, ¿verdad? Que solo de sí mismo puede llegar a suscitarse un universo. ¿Verdad? Es más creíble la mente de un diseñador y quien tiene un poder encima de la realidad humana para poder crear las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? Perfecto. O no se entendió nada o todo está claro. Espero que haya quedado alguna idea, pero es importante tener esta visión, esta comprensión para ver que nuestra fe no es absurda. O sea, la fe cristiana no es algo ilógico. Hay razonamiento, hay argumentos que son sólidos por los cuales nosotros decimos Dios es creíble. Es creíble la explicación del universo a partir de la fe. Bueno, vamos a tener un receso. Nos encontramos a las, se me va la relación, a las 10:30. ¿Ok? Nos encontramos a las 10:30. Por favor, aquí les esperamos. Pueden cerrar su micrófono, sus cámaras, o si alguien se va a saludar, también puede hacerlo.